Tras la proclama de independencia de la República Dominicana, la nación de Haití intentaría varias veces tomar por la fuerza el territorio dominicano, haciendo uso de su gran ejército y sus recursos bélicos. Sin embargo, todas las invasiones en contra de la República Dominicana habían fracasado miserablemente. Pero a pesar de todo esto, los haitianos continuarían con una necia obsesión de dominar toda la isla, siendo así que en el año 1849 Haití marcharía contra la República Dominicana nuevamente. Pero en este intento de conquista las cosas serían un poco distintas. Los haitianos habían aprendido de sus derrotas anteriores y en esta ocasión vendrían con todo sobre los dominicanos. Para esos años, el regente de Haití lo sería el general Faustin Soulouque, quien había logrado con el apoyo de sus aliados establecerse como presidente vitalicio en la República de Haití en el año 1848. Así que como nuevo regente, Soulouque daría un ejemplo de cómo se debía gobernar un país, siendo así que instruiría a sus fuerzas armadas a invadir la joven República Dominicana, esto a tan solo un año después de su nombramiento como presidente. Y hemos de poner una cosa en claro. El motivo de las invasiones de los haitianos a la República Dominicana siempre ha sido adueñarse de los recursos que manejan los dominicanos, tal cual pasó entre los años 1822 a 1844. Pero en esta ocasión había algo más en juego. Deben saber que justo para el año 1848, Francia reconoció a la República Dominicana como una nación libre y soberana, con la cual había comenzado a tener comercio constante. Esto era malo para los haitianos. Recuerden que Haití había contraído una deuda de sangre con Francia, luego de haber matado a cientos de franceses durante el evento de la independencia haitiana, lo cual era obvio que los franceses no dejarían pasar por alto. Tampoco fue de ayuda el hecho de haberse extendido el falso rumor que rezaba que los dominicanos permitirían a los franceses el establecimiento de una base naval en la bahía de Samaná. Rumor o no, Soulouque no iba a correr el riesgo de tener en la isla a los franceses de nuevo, por lo que la invasión a la República Dominicana era inevitable, siendo así que a mediados del mes de marzo las tropas haitianas marcharían contra la República Dominicana una vez más. Según se tiene registrado, la entrada del ejército invasor haitiano a la República Dominicana se produjo por el municipio de Comendador en la provincia de Elías Piña, pero a diferencia de otras invasiones perpetradas por Haití contra la República Dominicana, esta no dividiría el grueso de sus tropas como hicieron en el año 1844, donde dividieron sus fuerzas en varios flancos que pretendían converger en la ciudad de Santo Domingo, sino que en esta ocasión concentrarían todas sus fuerzas en un solo foco de avance, siendo la única vez en las 3 campañas de independencia que el enemigo concentraba todas sus fuerzas en un solo punto. Sus intenciones eran simples: llegar a la ciudad de Santo Domingo, aplastar toda resistencia que encontrasen en el camino y con el poder de su superioridad numérica y armamentística deponer el gobierno dominicano y una vez más apropiarse de la parte este de la isla. Desde luego, la marcha de los haitianos no pasaría desapercibida. Los reportes de los exploradores dominicanos alertaron al mando militar que una enorme columna de soldados haitianos se dirigía hacia ellos y que, a juzgar por la formación y avance, era obvio que tenían la intención clara de hacernos la guerra de frente, lo que no era nada bueno. Esto significaba que los dominicanos debían hacer frente a un ejército profesional superior a los 18.000 hombres, dirigidos por militares de mucha experiencia en combate, como el comandante Jean-François Jeannot. Dicho ejército estaba compuesto por caballería, infantería y artillería, mientras que el ejército dominicano apenas llegaba a 800 hombres para la defensa del territorio al momento del choque de las tropas, dentro de los cuales una buena parte del mismo eran campesinos o militares hechos al vapor. Sin embargo, la bravura de estos hombres no conocía paralelos. Mientras tanto, en la primera línea de defensa dominicana, el general Antonio Duvergé, quien estaba al frente de los puestos de defensa en el municipio de Comendador, provincia de Elías Piña, analizaba la situación, pues el grueso del ejército haitiano que se acercaba y la armamentística del mismo le superaban grandemente, por lo que se vio en la obligación de hacer una movilización estratégica hasta un lugar donde el cual sí pudiese aprovechar los pocos hombres y recursos de los que disponía. Más tarde, una parte de estos hombres ocuparía el Alto del Número, desde donde le darían pelea a los haitianos. A lo largo de todo el trayecto, el enemigo encontraría una fuerte oposición por parte de los nativos, así que mientras más se acercaban a la capital, más fuerte se hacía la lucha, de modo tal que los invasores haitianos tendrían enfrentamientos de envergadura en las matas de Farfán, Zanja Honda, El Corozo, El Cajuil, Bajonal, San Juan, el río Yaque del Norte, el río Tábara
en Asua y finalmente en el Alto del Número. Sin embargo, en ninguno de estos puntos, salvo el último, los dominicanos fueron capaces de frenar por mucho tiempo el avance de los haitianos. Esto era malo. Para ese entonces, el presidente de la República Dominicana era el general Manuel Jiménez, segundo presidente constitucionalmente electo, a quien las cosas se le estaban saliendo de las manos. Su trabajo era deficiente en el manejo del conflicto. Este era un individuo con falta de coraje y desidia para manejar una situación de emergencia como esta, además de haber demostrado no tener el don de la estrategia. De hecho, ni él ni sus generales habían podido fraguar un plan estratégico lo suficientemente bueno para frenar el avance de los haitianos, quienes se dirigían a todo vapor hacia la capital. Ante tal postura, el Senado recomendaría al presidente Jiménez acudir al más talentoso de los generales de la época, un verdadero militar que pudiese sacar al país del apuro en el que se encontraba, siendo así que mediante decreto emitido el 2 de abril del año 1849 sería requerida la presencia en el campo de batalla del general Pedro Santana Familias, quien sería designado como comandante del ejército dominicano, es decir, general de generales. Este último se encontraba para esos momentos en su hato en la provincia del Ceibo, pero tras recibir la orden partió a toda prisa al centro de comando dominicano, el cual se encontraba ubicado en Sabanagüey, actual provincia Peravia. Tan pronto Santana arribó al lugar, lo primero que hizo fue poner las cosas en orden. Su primera acción fue apresar al traidor Valentín Alcántara, quien estaba secretamente del lado de los haitianos y había procurado sabotear las estrategias de defensa. Este fue enviado a Santo Domingo en calidad de prisionero a bordo de la fragata Cibao. Más adelante, esta rata traicionaría formalmente a la República Dominicana y pelearía en contra de ella en la invasión haitiana del año 1855, alcanzando luego el grado de general en el ejército haitiano. Lo segundo fue designar una serie de oficiales calificados para componer la línea de defensa, como el general Antonio Duvergé Duval, quien sería a cargo del Alto del Número. Además, instruiría la flota naval dominicana que estaba bajo el mando del almirante Cambiaso, cubrir la costa sur desde Playa Grande al Palmar de Ocoa, con la misión de obligar al ejército haitiano que abandonara el camino de la costa. Esto entre muchas otras maniobras que darían sus resultados más adelante. Aunque debo resaltar que esto no fue del agrado de muchos, pues una gran parte de los combatientes y políticos nunca perdonarían a Santana el haber exiliado a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios. Pero dadas las condiciones, no era momento para guardar rencores, era momento de luchar. La operación estaba en marcha. Para aquel entonces, el general Duvergé había sido despachado para ocupar el puesto del Alto del Número, una posición crítica en el conflicto. Sería desde esta posición donde los haitianos tendrían su primera gran sorpresa. Por cierto, si quieres saber los detalles de la batalla del Número, te recomendamos ver este video que dejaremos por aquí. Por su parte, la Armada Dominicana ya estaba lista y en posición. Esta tan pronto avistó el ejército invasor haitiano, abrió fuego sobre ellos con la fragata Cibao de 20 cañones, la goleta General Santana de 7 cañones, la goleta 27 de febrero de 5 cañones y la goleta Constitución, obligando a los haitianos a cambiar su rumbo a base de cañonazos, modificando su curso tierra adentro, hacia un camino montañoso y árido, lo que le costó tiempo, energía y recursos muy valiosos. La estrategia de Santana estaba dando resultados. Por cierto, si quieres conocer la historia de la Armada Dominicana, te recomendamos que veas este otro video que también dejaremos por aquí. El ejército enemigo continúa con su avance firme tierra adentro, aunque ligeramente desgastado por los últimos 7 encuentros anteriores con las tropas y con la guerrilla dominicana. De los 18.000 soldados que penetraron al territorio dominicano, ahora quedaban aproximadamente unos 15.000. Además, la precariedad del terreno les estaba haciendo pasar un mal rato. Por otro lado, las tropas dominicanas comandadas por el general Antonio Duvergé se habían instalado en el Alto del Número y prepararon la primera ofensiva de la zona. Estos esperaron pacientemente la llegada de los haitianos, a quienes habían logrado aventajar una gran distancia. Una vez los haitianos llegaron al punto establecido, los dominicanos revelarían la trampa que les tenían preparada. Desde el Alto del Número abrieron fuego sobre los invasores al tiempo que le arrojaban grandes rocas, troncos y otros tipos de materiales, los cuales comenzaron a hacer añicos al ejército invasor haitiano. Este fue el primer punto donde los haitianos sufrieron realmente grandes bajas, pues
sus tropas quedaron atrapadas sin poder escapar debido al gran número de sus propios soldados y a las características del terreno. En este encuentro, los dominicanos diezmaron al enorme ejército haitiano, el cual ya venía siendo ablandado por los grupos de ofensiva y la guerrilla dominicana desde el choque en las matas de Farfán. Por su parte, los haitianos, al no poder reaccionar adecuadamente al ataque debido a las características del terreno, entraron en pánico y huyeron despavoridos a la parte baja en dirección a la margen oeste del río Ocoa, dejando a muchos muertos y heridos en el lugar. Esta era una zona más segura, lejos del alcance de la posición del Alto del Número, así que aquí permanecerían por varios días planificando su próximo movimiento. Según el historiador dominicano e inmortal combatiente de la batalla de abril de 1965, el general Héctor Lachapelle Díaz, en su magistral discurso pronunciado el 21 de abril del año 1985 con motivo aniversario de esta gesta patriótica en la ciudad de Azua, relata que los haitianos tenían aproximadamente unos 46 días en calidad de invasores en el territorio dominicano, de modo que los soldados no se encontraban precisamente a gusto. La recolección de alimentos se había dificultado mucho debido a las características áridas de la región de Azua. Tenían muchos heridos, no habían árboles frutales ni de sombra. El agua era escasa y la marcha era forzada, por lo que sus fuerzas comenzaban a disminuir. Mientras tanto, el general Santana había llegado a Sabanagüey el 18 de marzo con una buena cantidad de soldados, los cuales estaban frescos y listos para dar la pelea junto con su comandante. De modo que, luego de haberse puesto al tanto de la situación en el comando de Sabanagüey, Santana partiría al lugar donde se encontraban reunidas las tropas de defensa. Este llegaría en horas de la tarde. De inmediato procedió a analizar y evaluar el terreno, armas y tropas con las que disponía, estableciendo por su pericia que el paso de las carreras era el lugar ideal para plantar frente al enemigo haitiano. Santana hábilmente separaría el ejército dominicano en 4 divisiones, las cuales estarían repartidas de la siguiente manera. El mando de la primera división quedaría a cargo del coronel Francisco Domínguez. La segunda división sería comandada por el teniente coronel Antonio Sosa. La tercera división tendría al frente al teniente coronel Blas Maldonado y al teniente coronel Marcos Evangelista, colocando a los generales Antonio Alfao y Bernardino Pérez como mandos superiores de dichas divisiones. Al general Marcano se le nombró como comandante de armas y al coronel Pascual Ferrer al mando de la caballería, colocándose Santana personalmente en el puesto de la margen norte, mientras que la caballería se colocó en el flanco izquierdo, comandada por el coronel Pascual Ferrer, mientras que otra división de caballería fue colocada en el flanco derecho justo al lado de Santana. Cabe destacar que en este choque el bando dominicano no contaba con artillería, pero los invasores haitianos sí. Ya habiendo dejado las cosas en orden, el jueves 19 de marzo, Santana se dirigió nuevamente a Sabanagüey, desde donde manejaría la batalla. Pero justo ese mismo día, en eso de las 3 de la tarde, los haitianos harían su llegada al Cantón de las Carreras, justo desde la margen oeste del río Ocoa, con la intención de reconocer el lugar. No obstante, la primera división, que estaba a cargo del comandante Francisco Domínguez, salió a su encuentro, abriendo fuego sobre los invasores, los cuales, ante la violenta respuesta de los dominicanos, se vieron en la imperiosa necesidad de replegarse a las posiciones anteriores para salvar sus vidas. La avanzada de reconocimiento haitiano no sería capaz de recopilar datos del entorno, con la excepción de que les esperaba otra batalla. Para el viernes 20 de marzo, el general Santana retorna nuevamente al Paso del Número, tras ser informado por 2 oficiales que estaban a cargo del coronel Domínguez, jefe de la primera división, lo acontecido el día anterior. Por lo visto, no era prudente mantenerse lejos del campo de batalla, así que Santana movería su centro de comando al Paso de las Carreras para encargarse personalmente él de los acontecimientos. De esto, Santana enviaría una noticia al ministro de Guerra más adelante. Para el sábado 21, siendo las 4 horas de la tarde, comenzarían formalmente las hostilidades. Los haitianos harían uso de su ventaja armamentística al comenzar a cañonear desde la locación alta las posiciones dominicanas que se encontraban en la parte baja. Esto con un fuego concentrado de 12 baterías de artillería.
Luego de un nutrido ataque de ablandamiento con cañones, el enemigo enviaría 3 divisiones para iniciar su ataque frontal, motivo por el cual, ante su avance, se toparían con las divisiones dominicanas, las cuales respondieron con fuego sus intenciones de cruzar la margen del río Coa. En esta parte del combate, el tiroteo duraría aproximadamente 1 hora, siendo repelidos nuevamente los haitianos, quienes no fueron capaces de alcanzar la otra orilla del río Coa. El trabajo de la infantería dominicana estaba hecho. El enemigo se retiraba ante su incapacidad de apropiarse de la posición. Acto seguido, con la velocidad del trueno, el contraataque de la caballería dominicana se hizo presente. Estos persiguieron a los soldados haitianos de manera coordinada, cayendo sobre ellos con la ferocidad de 1000 leones, aniquilando a muchos de los invasores haitianos al son de armas blancas, machetes y sables. Todo esto en un feroz y terrible combate cuerpo a cuerpo en el río Coa, donde se puso a prueba la hombría de los combatientes. Cuentan los registros que la sangre del enemigo era tanta que comenzaba a teñir de un rojo intenso las aguas del río Coa. Mientras la caballería dominicana hacía pedazos al enemigo haitiano, el general Santana divisó una oportunidad que supo aprovechar, y es que en medio del intercambio de disparos, sables y machetes, se creó una brecha en las formaciones de los regimientos haitianos que podía ser aprovechada, así que sin dudarlo ni un instante ordenaría a su escuadra, la cual comandaría él personalmente, atacar con la ferocidad de un animal. Esto era algo que los haitianos no se estaban esperando. Al ver semejante ferocidad, los enemigos se replegaron llenos de pavor, pues de seguir así, aquel lugar se convertiría en su tumba. Estos corrieron con todas sus fuerzas, pero los nacionales le dieron alcance, aniquilando casi a todos los que habían osado profanar la patria de Eduardo. Este choque había sido terrible para los haitianos. Habían caído 2 regimientos, el 2 y el 30. También 2 de las 3 piezas de artillería que llevaron para ese asalto fueron arrebatadas a los haitianos a filo de machete. Aunque estos tuvieron mucha suerte, pues los regimientos enemigos no fueron exterminados por completo debido a que la noche no permitió seguir con el avance a los dominicanos. Santana en su informe estableció que en este choque los haitianos perdieron 3 generales, 2 de división y 1 de brigada, según las insignias halladas en los cadáveres. Igualmente, una cantidad indeterminada de oficiales identificados una vez más por las insignias de sus uniformes. Ante tal calamidad, los haitianos se retiraron a la parte más alta para resguardarse. Recuerden que las zonas altas brindan mayor protección ante un ataque enemigo, siendo así que el ejército dominicano se retiró a su posición de guarda luego de haber acabado con la primera oleada de los invasores. Tengan en cuenta que el ejército haitiano superaba por mucho al ejército dominicano, así que el acercarse demasiado a la posición central de los haitianos en esos momentos sería algo muy peligroso. El terreno de batalla presentaba una situación algo inusual, pues únicamente lo que separaba a los 2 ejércitos era el río Coa, de manera que esa noche los ejércitos durmieron uno frente al otro, a corta distancia y vigilándose mutuamente. Los haitianos, tras haber durado más de 40 días en el territorio dominicano, cansados, haber tenido constantes batallas, tener que hacer frente a las inclemencias de Azua y tras sufrir la pérdida de 2 de sus regimientos, el 2 y el 30, quedaron desmoralizados y los ánimos de combatir ya no eran los mismos. Así que probablemente a lo interno de las filas haitianas el deseo de retornar a su país haya generado actos de insubordinación, pues esta era una pelea que representaba el sueño de Faustín Soulouque, pero no todos estaban dispuestos a morir por las ambiciones de un político. Mientras, del lado de los dominicanos, esa misma noche del 21 de marzo, Santana fraguaba un plan que causaría más bajas a los haitianos. Aprovechando la conmoción de la derrota y la oscuridad de la noche, el general dominicano ordenaría las 4 divisiones que comandaba, además de la caballería y el grupo que le acompañaba, cruzar el río Coa, lo cual hicieron en completo silencio y con el más fino de los sigilos. Así que en tan solo momentos, los soldados dominicanos se encontraban en el perímetro del enemigo. Desde aquí escalarían a la posición alta y con la velocidad del trueno atacarían por sorpresa.
Los haitianos quedaron perplejos, no se estaban esperando este movimiento tan audaz y atrevido, pues de la nada las 4 divisiones dominicanas aparecieron en medio del campamento haitiano y comenzaron a matarlos en grandes cantidades. Aquello fue una auténtica carnicería, disparos, puñaladas y machetazos eran repartidas por doquier. Y a pesar de que varios soldados dominicanos fueron heridos y la resistencia que los soldados enemigos presentaron no fueron rivales para el ejército dominicano, quienes a filo de machete y disparos exterminaron a otro gran número de invasores. Así que una vez más los haitianos echaron a correr para salvar su vida, pero en esta ocasión en medio de la noche. Terminado este asalto, los dominicanos retornaron a sus puestos de defensa. Permanecer mucho tiempo en zona enemiga no era una idea muy brillante. Sobre este asalto hecho por los dominicanos, el historiador Rafael Herrera describe que el exterminio del ejército haitiano no fue total debido al avanzado de la noche. Por otra parte, el escritor haitiano Abel Nicolás Leger escribe en su libro Historia diplomática de Haití que para las tropas haitianas Ocoa fue su Waterloo. El primer día de enfrentamiento directo había llegado a su fin y no había sido bueno para los haitianos. El contraataque nocturno había hecho un daño crítico a las tropas del general Solú. Pero algo curioso estaba pasando. Describe el historiador dominicano Rafael Herrera que la mañana del día 22 de marzo, las tropas haitianas increíblemente sedientas insistían en buscar agua, pues el único río cercano era el río Ocoa que dividía ambos ejércitos, pero bajar a él significaba encontrar la muerte. Los haitianos ya habían enviado varios soldados a buscar agua, pero ninguno fue capaz de regresar. Para aquellos momentos los haitianos estaban desesperados, necesitaban agua con urgencia, así que como recurso de asedio iniciaron un bombardeo con las 2 piezas de artillería que les quedaban a su disposición, las cuales habían sido muy bien posicionadas en una zona alta, cuestión que ampliaba el alcance de los disparos de los cañones. El bombardeo siguió por largo rato, por lo que los soldados dominicanos debían estar en constante movimiento para no ser alcanzados por los disparos de los cañones haitianos. Ya entrada horas de la tarde, el general Santana se había hartado de estas piezas de artillería, así que encomendaría un trabajo especial a 2 unidades de guerrilla. La primera iría por el lado izquierdo y la otra por el lado derecho. Su misión era muy simple: neutralizar las piezas de artillería que impedían el avance definitivo, hostigar las posiciones del enemigo y recaudar información del estado de las tropas haitianas. Así lo hicieron. La guerrilla del ala derecha estaba comandada por el coronel Aniceto Martínez y la de la izquierda por los capitanes Bruno Aquino y Bruno del Rosario, quienes eran conocedores del lugar. Ya para las 4:30 de la tarde, la guerrilla había alcanzado sus objetivos y neutralizado las piezas de artillería, no sin antes haber hecho frente a la resistencia presentada por los hombres del general Luis Michel, quienes cuidaban esta posición. Estos últimos pelearían con la guerrilla dominicana en un cerrado combate cuerpo a cuerpo con todo su ímpetu, pero la experiencia en combate furtivo de los dominicanos simplemente fue superior, siendo así que el general Luis Michel moriría al pie de su cañón, defendiéndolo como todo un verdadero militar. Los haitianos habían perdido otra posición y 2 piezas más de artillería. Pero a pesar de todo el daño causado al enemigo, no deben olvidar que este ejército en un principio era tan grande que superaba aproximadamente 18 hombres a 1 al ejército dominicano, y que aún después de todo el daño recibido seguía siendo muy numeroso y mejor armado que el nuestro, y el general Santana era consciente de esto. También era consciente que los invasores en poco tiempo arremeterían contra las gastadas y débiles posiciones dominicanas, y tomando en cuenta el volumen de las tropas invasoras que aún estaban en pie de guerra, lo más probable es que las líneas de defensa no soportaran una embestida como esa. Así que al fragor del momento, Santana idearía otra brillante estrategia. Recuerden que Santana era una mente virtuosa en aquello de idear planes de combate. Este ordenaría al coronel Domínguez, comandante de la primera división, alejarse con 100 hombres hacia la línea enemiga, cruzando el río Coa en completo silencio. Su tarea sería aproximarse por la retaguardia del enemigo a una distancia prudente y prepararse para un ataque sorpresa. Estos debían mantener su posición y entrar en acción solo luego de haber iniciado el combate entre el frente a cargo de Santana y las fuerzas de choque que serían inevitablemente enviadas por los haitianos. Así que estarían prestos al sonido de la batalla, el cual se podría escuchar a kilómetros.
También debían estar atentos al sonido del toque de retirada haitiana, luego de lo cual deberían irrumpir en el campamento enemigo atacando por el flanco izquierdo a los haitianos de norte a sur, haciendo parecer que a las tropas dominicanas les habrían llegado refuerzos. El coronel Domínguez avanzó con 100 hombres a la posición enemiga para entablar un enfrentamiento desigual. Tal como Santana había previsto, los haitianos ya se habían organizado y esta vez venían con todo sobre las posiciones dominicanas. Este sería el tercer choque de la contienda. No hubo mucho tiempo para reaccionar. La rápida embestida del enemigo fue parada en seco en el río Coa. Los ejércitos haitianos y dominicanos una vez más medían sus fuerzas, pero como era de esperarse, en este enfrentamiento los soldados dominicanos comenzaron a ser superados por los haitianos, pues el peso de los números era evidente, siendo así que se libraría otro choque definido por los disparos y el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el avance del enemigo fue firme y logró romper las líneas de defensa dominicanas, cayendo muertos en aquel lugar muchos valientes soldados dominicanos, al igual que muchos haitianos, cosa que provocó que las divisiones comandadas por Santana rompieran su formación y se replegaran. Por vía de consecuencia, muchos soldados invasores haitianos habían logrado cruzar el río Coa y se preparaban para seguir con su avance, pero justo para ese momento algo muy extraño pasó. Desde la retaguardia del ejército haitiano se escuchaba la orden de retirada. ¿Qué había pasado? Los soldados haitianos estaban confusos. El asalto había sido exitoso, habían logrado romper las líneas de defensa de los dominicanos. ¿Por qué motivo retirarse en este momento? Supongo que no se han olvidado del coronel Domínguez, ¿verdad? Pues este había arremetido contra la retaguardia del campamento haitiano con los 100 hombres que le acompañaban, justo como Santana había previsto. Así que el enemigo cayó otra vez en una trampa. Los haitianos fueron engañados, pues tal como se había previsto, pensaron que a los dominicanos les habían llegado refuerzos. Así que desde la retaguardia haitiana se entabló otro enfrentamiento. El miedo infundido por la ferocidad de este ataque sorpresa llenó de pánico el corazón de los generales haitianos, quienes temerosos de morir dieron la orden de retirada, de forma que la primera columna haitiana que se encontraba combatiendo con los dominicanos en el río Coa debía volver para protegerlos. Fue en este punto donde se generó la gran confusión y el miedo entre los haitianos. Muchos soldados enemigos que habían logrado cruzar el río Coa por órdenes superiores se vieron forzados a volver al campamento haitiano para defenderlo. Sin embargo, en el breve trayecto de retorno, los haitianos bajarían la guardia y no se percataron que una de las divisiones dominicanas se había reagrupado y caería sobre ellos, reanudando el enfrentamiento una vez más. Así que de nuevo la pelea se decidiría en un combate cerrado cuerpo a cuerpo, del cual los dominicanos salieron victoriosos. De este asalto sería generado otro baño de sangre que, a base de sables y machetes, teñiría de rojo carmesí las aguas del río Coa nuevamente. Sobre este hecho, el escritor haitiano Abel Nicolás Leger escribe una vez más en su libro Historia diplomática de Haití que las tropas dominicanas no llegaban a un cuarto de nuestro ejército. Nuestras fuerzas habían echado a los dominicanos al otro lado del río, cuyo lecho estaba seco, y nuestros tiradores escalaban con el más bello empuje la orilla opuesta, cuando la señal de retirada sonó lúgubremente en las filas haitianas. En la confusión que se produjo, los dominicanos hicieron una hecatombe con nuestras tropas en el lecho del río mismo. La batalla continuaba. Los enemigos que habían atacado la margen del río Coa habían sido exterminados, pero no era momento de celebrar. Recordemos que en la retaguardia haitiana el coronel Domínguez se encontraba en una lucha desigual y estaba en serios apuros, pero esto no sería así por mucho tiempo. Con la velocidad del rayo, el grueso de las tropas dominicanas subiría el campamento donde se habían instalado los haitianos. De inmediato, estos atacarían con una furia tremenda, la cual comenzaría a cobrar la vida de muchos de los invasores. Lo que estaba pasando era simplemente inaudito. Los haitianos habían sido cerrados en un cerco. Por un lado, las fuerzas del coronel Domínguez seguían hostigando las posiciones enemigas y por el otro lado, Santana se uniría al ataque y junto con los miembros de las demás divisiones que podían seguir peleando, arremetió contra los invasores haitianos. En aquellos momentos, la moral de los dominicanos se encontraba en su punto más alto.
Así que los hombres embriagados de coraje tomaron la ofensiva y atacaron por el ala derecha, el ala izquierda y el centro. Ese día, los haitianos fueron golpeados con la fuerza de un pueblo en pie de guerra. De hecho, la ferocidad del ataque fue tal que el enemigo, helado de pánico, emprendió la huida, dejando en el campamento muchos de sus muertos y heridos. El ataque de los dominicanos continuó. Estos siguieron hostigando a lo que quedaba del ejército haitiano hasta expulsarlos de la zona. Está registrado que, ya para el 23 de abril de ese mismo año, los haitianos invasores que tuvieron la suerte de conservar su vida emprendieron la retirada del territorio dominicano. Estos, por conveniencia, tomaron el camino de la costa. De esta manera, se esperaba que su trayecto fuese más cómodo, rápido y seguro, pero no fue así. Su camino de regreso a Haití tampoco sería agradable. Una vez más, la Armada Dominicana estaría esperando y los tendría en la mira. Así que durante todo el trayecto de retirada, los haitianos serían bombardeados por la artillería naval de más de 30 cañones. Esto desde Playa Grande a Playa Caracoles, asunto que incrementó aún más el número de muertos. Aunque como represalia en su retirada los haitianos incendiarían a su paso los poblados de Azua y San Juan de la Maguana. La invasión de Faustín Soulouque había sido un fracaso total. Ya para el 6 de mayo del año 1849 se había dado constancia de que los soldados sobrevivientes del ejército haitiano que participaron en el conflicto habían retornado a su país. Históricamente, esta fue la más grande victoria lograda bajo el mando del general Pedro Santana, quien en esos momentos fue laureado y proclamado por todos como un héroe nacional, espada de la libertad en las campañas de independencia, al igual que el general Duvergé, el coronel Domínguez, el teniente coronel Blas Maldonado, el teniente coronel Marcos Evangelista, el comandante Antonio Alfau, el comandante Bernardino Pérez, el general Marcano, el almirante Cambiaso, el coronel Pascual Ferrer y muchos otros tantos bravos hombres que combatieron y dieron su vida. Al conmemorarse un año más de nuestra independencia, levantamos en alto nuestro orgullo como dominicanos, que éste ascienda a lo más alto de los cielos y que desde allá muestre nuestro lienzo tricolor al mundo y que todos sepan que somos dominicanos y que somos libres y soberanos. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.